El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad, para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. Es la sanidad interior. Muy buenas tardes, amados oyentes, amados amigos, hermanos que nos escuchan, que han destinado este tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a meditar en el tema que iniciamos el jueves pasado, la sanidad interior o sanidad divina. Y comenzamos tratando de descubrir qué es la sanidad interior. Es un tema que hemos escuchado a través de los tiempos y sabemos que es necesario para toda persona que comienza su vida en Jesucristo. Es la forma en la que cada persona cambia, después de haber nacido de nuevo, cambia las heridas ocasionadas por el pecado, por una vida llena de gozo, llena de felicidad. Vamos a leer en el día de hoy, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo le invito a que si tiene alguna Biblia, la saque, la abra. La idea es que todo lo que vayamos diciendo usted lo constate con lo que dice la palabra de Dios. Usted pueda darse cuenta que es el consejo de Dios el que está recibiendo en esta hora. Para eso vamos a entrar en Juan capítulo 14 versículo 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta con la que iniciamos la enseñanza es: ¿qué es la sanidad interior? Y comenzamos a descifrar esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, haciendo un encuentro con la verdad de Jesús. La sanidad interior es entonces conocer la verdad de Jesús. Eso fue lo que dijimos, afirmamos y estamos convencidos de que toda persona que necesita recibir sanidad necesita conocer a Jesús y su mensaje, que es la verdad. Hablamos, entre otras cosas, de que la verdad de Jesús es única, absoluta. No es comparable con ninguna otra verdad que el mundo presente, porque es que el mundo está lleno de aparentes verdades que el hombre sigue. Habíamos mencionado algunas: el deísmo, el panteísmo, el materialismo, entre otras, el Dios finito, un Dios limitado que no puede llegar hasta cierto punto, porque es como una persona defectuosa, como cualquiera de nosotros los seres humanos, que también somos seres finitos. Dios no es finito, Dios es infinito, no tiene ni principio ni fin. Así lo afirma la palabra de Dios y así lo creemos. Un Dios pluralista, un Dios pluralista en el sentido de que, aunque hay muchos dioses, cada persona puede escoger uno de su preferencia, inclinarse, adorarle, rendirle homenaje y creer que a través de ese Dios puede adquirir lo que necesita su alma, pero sabiendo que ese es un Dios entre otros muchos. Esa no es la perspectiva, la enseñanza bíblica con respecto a lo que es Dios, a lo que es la verdad de Jesús. Otra forma en la que el mundo ha tratado de confundir la mente del hombre es a través del idealismo. El idealismo es una corriente filosófica que enseña básicamente que cada persona percibe a Dios a su manera. Entonces, como cada quien, así como cree que es Dios, así lo percibe, así lo entiende, así lo acepta, bueno, cada cabeza es un mundo, cada quien puede hacer de su Dios lo que quiera. Cada quien puede entender a Dios como le parezca. Acomodar incluso un Dios de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a cómo la persona cree que debe ser Dios. El idealismo no es la forma de creer en Dios. Dios ha presentado una sola forma para que el hombre crea en Él, y no es la que presenta el idealismo. El ideal de lo que es Dios está en la Biblia, y lo que está en la Biblia no tiene punto de discusión. Uno de los expositores del idealismo es Immanuel Kant, un
filósofo del siglo XVII, y lo tenemos aquí proponiendo el idealismo. Tenemos otra forma de conocer las verdades que presenta el mundo y que no llevan al cielo, no proporcionan sanidad divina, confunden la mente del hombre. Es el positivismo. En palabras pocas, podemos decir que el positivismo es la idea de que todo debe ser confirmado por la ciencia. Todo debe ir corroborado por lo que la ciencia vaya descubriendo o vaya explicando. No podemos aceptar esta ideología o esta filosofía, porque aunque la ciencia no debe ir contra la fe, y la fe no debe ir contra la ciencia no es la que le da autoridad a la palabra de Dios, no es la que le da autoridad a Dios para actuar. La ciencia es una herramienta con la que el hombre ha logrado adelantar, ha logrado facilitarse la vida y descubrir muchos misterios que hay incluso en el universo entero. Pero la ciencia no explica la Biblia en el sentido de que lo que diga la ciencia es palabra de Dios. Hay muchas cosas en las que la ciencia ha dado en el blanco, pero hay otras situaciones en las que la ciencia se ha equivocado. Es bíblico, la ciencia aumentará. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios que la ciencia aumentará. Pero no siempre la ciencia es defensora de la palabra de Dios. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, no contradice los correctos dogmas de la ciencia. Por lo tanto, el positivismo es una verdad a medias, una verdad errada, porque no glorifica al Señor. Hay muchas cosas que nosotros, aún siendo creyentes, aún estudiando la palabra de Dios, no vamos a entender, porque nuestra capacidad es finita. La palabra de Dios ha sido escrita por un Dios infinito, como ya lo decíamos, y hay muchas cosas que no vamos a lograr entender, y que por lo tanto la ciencia no va a poder demostrar, no va a poder dar explicación. La fe, por lo tanto, es para aquellos que caminan como siguiendo al invisible, para aquellos que, a pesar de que no lo ven, a pesar de que en ocasiones no lo oyen de forma auditiva, saben que Dios está allí, obrando, actuando en la iglesia y en el mundo. Otra de las verdades falsas que presenta el mundo es el politeísmo. De pronto es la parte más conocida de las verdades que presenta el mundo. El politeísmo es una especie de creencia en la que cualquier Dios sirve, cualquier presentación de deidad puede salvar, puede ayudar. Una más, el universalismo. Muchas religiones, muchas sectas se apoyan en el universalismo. ¿Qué enseña el universalismo? El universalismo es la doctrina filosófica que enseña que todo el mundo es salvo. ¿Ha escuchado alguna vez a alguien decir: Dios es muy bueno, Dios es amor? No es posible que Dios condene al hombre en un infierno. No es posible que Dios permita que el hombre se pierda eternamente, como lo dice la Biblia a través de sus páginas. El universalismo le da esperanza a todo el mundo de que podrá, en un último caso, entrar en el cielo y disfrutar de las bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que le siguen. Obviamente, esto no conlleva ningún compromiso, porque Dios, de alguna manera, por ser amor, por ser tan bueno, le va a dar cabida en el cielo a todo el mundo. Esto es errado. Esto realmente es una enseñanza que, además de ser oscura, de ser diabólica, aleja al hombre de Dios, del ideal que tiene Dios con respecto al hombre. No todo el mundo entrará en el cielo, solamente aquellos que son santos, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, el universalismo no es una enseñanza que nosotros debemos aceptar. Y si alguien que está escuchando en este momento cree que porque Dios es bueno, Dios es amor, va a entrar en el cielo sin importar cómo haya sido su vida en este mundo, está equivocado. En este momento, el Señor hace un llamado para que hagamos todos un compromiso con Él, de seguirle, de servirle, de amarle a Él y no al mundo. Todas estas son verdades relativas. El libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, nos dice que solamente hay una forma recta de vivir,
y que el hombre puede estar equivocado aunque crea que está en el camino correcto. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muy bien. Mucha gente en este momento seguramente está pensando, pero a mí me han dicho que yo voy al cielo. A otras personas incluso le han dicho, usted va a un lugar donde se va a purgar los pecados y después que se purgue los pecados, entonces entra en el cielo. Y de esta manera mucha gente equivocadamente creyendo que va a entrar a la presencia de Dios al morir o al Señor aparecer por segunda vez, manifestándose en gloria. Muchas personas pueden estar equivocadas. Ahora, comparando todo lo que el mundo ofrece con respecto a la salvación del alma con lo que dice la Biblia es autoridad suprema, única, indiscutible, y es la verdad de Jesús. Por lo tanto, toda persona que necesite, que sea consciente de que necesita sanidad interior, sanidad que solo Dios puede darle al alma, debe aceptar la verdad de Jesús. Esta verdad es revelada por Dios a través de tres grandes elementos, o podríamos decir a través de dos cosas y la persona de Jesucristo. La primera que vamos a mencionar, porque es la que conocemos desde el momento en que Adán es creado, es a través de la naturaleza. La verdad de Jesús es revelada por Dios al hombre a través de la naturaleza. El Salmo 19, versículo 1 nos lo afirma. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver entonces cómo antes de que nosotros pudiéramos tener la Sagrada Escritura, la Biblia, el hombre también dependía de Dios a través de las experiencias que podía tener con Dios. Podemos pensar en el caso de Abraham, Isaac, Jacob. Ellos no portaban una Biblia como la portamos nosotros hoy. Damos gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios escrita y la podemos leer todas las veces que queramos. Pero en este tiempo el hombre era guiado a la aceptación de un Dios supremo a través de la naturaleza. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 20 nos da otra luz con respecto a lo que la naturaleza revela acerca de la verdad de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una expresión aquí en este pasaje que hemos leído, no tienen excusa. Ninguna persona nacida en el planeta, desde el momento en que Adán, el primer hombre, fue creado, tiene excusa delante de Dios. Si no ha conocido el mensaje de Dios a través de la Biblia, a través de la naturaleza, tiene la revelación de Dios. Aquí la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, nos lo dice. Estas personas, por eso podemos aclarar y decir, ¿no? Aquellas personas que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, pueden tener una revelación de Dios a través de la naturaleza. Por lo tanto, Dios sí se ha revelado de muchas maneras. Ahora, la forma más explícita, más clara y contundente en la que Dios se ha revelado al hombre es a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2, nos lo dice. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Tenemos entonces aquí la última manifestación de nuestro Dios, a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Él, el Señor Jesús, ha venido a dar el mensaje que Dios quiere que el hombre conozca. Es importante que toda persona reconozca que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a salvarle y ojalá le pueda confesar con su boca. Ese es el motivo por el que cuando invitamos a personas a que acepten a Jesucristo, lo confiesen con sus labios.
De pronto su intelecto en el momento no entiende, pero el hecho de confesar a ellos les da cierta libertad, les hace quitar un poquito el velo que muchas personas tienen y les aclara el entendimiento. Es importante que sepamos que todo lo que podemos saber de Dios, el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado y ha quedado escrito para que no haya excusa. Si antes no estaba escrito, antes la naturaleza era la que revelaba el poder de Dios, ahora tenemos al Señor Jesucristo hablándonos. Ahora dice el Señor Jesús, dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, que Dios habló de muchas maneras. Podemos pensar en los profetas, los videntes, hablando a través del don que Dios les dio. Pero ahora de una manera clara, de una manera tangible, Dios habla al hombre a través de Jesús. Por lo tanto, no hay excusa para desconocer la verdad de Jesús, verdad que puede sanar el alma de la gente, el alma de todo aquel y el cuerpo también. Es necesario entonces que haya un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es necesario que todos nos preguntemos cómo está nuestra relación con Dios, cómo podemos nosotros acercarnos cada día mucho más a Él. Él es el que nos da la palabra, Él es el que nos interpreta al Padre. Hay un texto muy interesante, Juan capítulo 1, versículo 18, que dice: Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra conocer es la que nos llama la atención en este pasaje. Es un vocablo que usamos en el día de hoy para referirnos a la palabra exégesis. La palabra conocer entonces en este pasaje que hemos leído significa interpretar, porque la palabra exégesis es interpretar, no traducir, interpretar. Por lo tanto, podemos decir que Jesús es el intérprete del mensaje de Dios. Jesús es el Logos, el intérprete. Él es el que ha hecho que lo que el hombre no entendía de parte de Dios, ahora el hombre lo pueda entender. El mensaje del Evangelio es fácil de entender. Para el corazón que está dispuesto a aceptar a Jesús, el corazón que está dispuesto a conocerle, lo puede entender. Es un mensaje que no es un idioma desconocido por el mundo. Es un mensaje que realmente puede transformar las vidas. Es un mensaje que puede traer sanidad a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Por lo tanto, es importante que conozcamos qué dejó Jesús escrito de su palabra. La última forma en la que Dios ha revelado la verdad, su palabra, es a través de las Sagradas Escrituras. La tenemos, ella ha pasado por un proceso largo. Ha sido escrita durante unos 1500 años por unos 40 hombres, en el cual también hay 2 mujeres. Y podemos tener el mensaje de Dios intacto en la palabra de Dios. Es bueno que aclaremos algunas cositas. En la palabra de Dios no hay inconsistencias, no hay incoherencias. Estas incoherencias surgen de las mentes que tratan de desvirtuar el mensaje de Dios. Pero la palabra de Dios es perfecta. De pronto hay algunos pequeños errores de parte humana, pero no en la palabra, el texto inspirado por Dios. Por lo tanto, Dios revela su palabra a través de la misma Biblia, a través de ella. La tenemos. Es el libro que más se imprime, el libro que más se edita. Por lo tanto, la Biblia no es para ponerla de adorno, no es para usarla como una especie de amuleto, es para leerla y vivirla, porque a través de ella podemos conocer la verdad de Dios, la verdad que puede sanarnos. Esta verdad de Jesús es frontal. Esta es una característica que hace a la palabra de Dios especial. La verdad de Jesús es frontal. En el día de hoy estamos escuchando muchas personas que predican la palabra de Dios adornada, tratan de ponerle cierto toque especial y tratan también de quitarle algún sabor que pueda desentonar al oído de aquellas personas que están escuchando, que están deseando conocer el mensaje de Dios. Pero la verdad de Jesús realmente es frontal, no está disfrazada, no acepta condiciones humanas. Hay personas que han encontrado realmente tropiezo en la palabra de Dios. No han logrado encontrar en la palabra de Dios lo que desean, porque tratan de amoldar el mensaje de la palabra de Dios a su vida.
De pronto esta confrontación que hace Jesús con sus palabras hiere los corazones de algunas personas, hiere las mentes, el raciocinio de algunas personas que no pueden aceptar que la verdad de Jesús sea tan frontal. Incluso nos hemos dado cuenta de que los mensajes, algunos de los mensajes que se predican últimamente, son muy hermosos, muy bellos, en el sentido de que son palabras que tratan de llenar a la gente de una especie de motivación humana, pero no una motivación de Dios. Es una especie de motivación que hace que las personas se sientan especiales sin dejar el pecado. Esa no es la verdad de Jesús. La verdad de Jesús en ocasiones hiere, en ocasiones golpea el corazón de la persona, confronta de una manera en que la persona queda de una sola pieza. Vamos a ver aquí en Mateo capítulo 11, versículo 6, cómo el Señor Jesús habla acerca de su verdad, acerca de su mensaje. Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La palabra tropiezo aquí la podemos traducir, o su traducción más correcta sería escandalizarse o escándalo. Lo que Jesús dice es: bienaventurado aquel que no se escandalice cuando me escucha, o aquel que me quiere seguir. Bienaventurado el que no se escandaliza con mi mensaje. Porque es que este es un mensaje que escandaliza a muchos. Muchos no pueden aceptar algunas cosas que Jesús ha demandado para ser santos, para comprometernos con Él, para seguirle, y no aceptan el mensaje. No llenan las expectativas de ellos porque ellos quieren poner ciertas condiciones. Para eso quiero dar un ejemplo que está en la Biblia. En el segundo libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, busque allí en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, es una historia muy linda, muy conmovedora, que sucedió en los días del profeta Eliseo. Vamos a leer los versículos 11 al 13. Segunda de Reyes 5:11. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Este es un pasaje que realmente ilustra lo que también sucede hoy día. Miremos el caso de Naamán. Naamán es un hombre autoritario, es un sirio que está enfermo, tiene una enfermedad incurable, tiene lepra. Una sierva le dice: en Israel hay un profeta que va a orar por ti, vas a recibir sanidad. La sanidad que este hombre necesitaba era física, pero su alma estaba ensoberbecida, estaba inflada de tanta soberbia. De todas maneras, él obedece en su desesperación por buscar sanidad y llega a buscar al profeta Eliseo. Estando allá, Eliseo no se toma el trabajo de salir a recibirlo, sino que envía a un siervo y le dice: vaya y báñese en el río Jordán 7 veces. Es una orden sencilla, no es nada de realmente del otro mundo, no está exigiendo dinero, no está exigiendo un sacrificio extrahumano, es algo realmente sencillo. Pero Naamán no estaba contento con lo que el profeta le había mandado a hacer. Él esperaba que el profeta hiciera una especie de rito de sanidad, una especie de danza, no sé, tal vez que le untara alguna clase de aceite especial, o tal vez que hiciera un rezo largo, en fin. Cuestiones como estas que tal vez usa la brujería, usan ciertos personajes que no son de Dios, para impresionar a las masas y de esa forma hacerles creer que ellos alcanzan sanidad. E incluso sí puede el diablo llegar a sanar, pero de una manera superficial. Tenemos entonces a Naamán aquí enojado, dice el texto que estaba enojado, porque Eliseo no salió a recibirle y además de eso lo mandó a hacer algo que él no estaba de acuerdo. Además de esto, Naamán viene y pone sus condiciones. Él dice: ¿por qué me manda a bañar en el río Jordán? Menosprecia de esta forma el río Jordán, tratándolo de pronto de una charca,
El río Jordán no es un río muy caudaloso, y mencionan los ríos que él conoce, que tal vez eran ríos de agua cristalina, ríos de aguas caudalosas, ¿sí? Y en ese cuestionamiento, sus siervos le dicen, Señor, pero si le hubieran mandado a hacer algo más difícil, no lo hubiera hecho. Era tan sencillo lo que tenía que hacer Naamán. Solamente tenía que obedecer sin cuestionar la orden del profeta. Podemos entonces, a lo largo del pasaje, darnos cuenta que Naamán decide obedecer al profeta por la insistencia de sus siervos, y de esta forma Naamán es sanado. En el día de hoy hay personas que dicen, Señor, yo me convierto, pero sí me enriqueces. Otras personas dicen, bueno, Señor, yo me convierto, o yo te obedezco, pero sí me sanas. Otros dicen, bueno, Señor, yo me convierto, pero yo no puedo dejar la rumba. Otros dicen, Señor, yo me convierto, pero bueno, no me toques la billetera, por favor. Hay gente que realmente quiere condicionar el mensaje de Jesús, quieren distorsionar la verdad de Jesús, poner sus propias condiciones para entonces aceptar el mensaje de Jesús, para seguirle. Este no es el punto al que Jesús quiere llevarnos. Esta no es la verdad de Jesús. Jesús dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese que no hay punto de discusión, no hay punto de negociación, no hay punto en el que vamos a tratar de transar aquí, bueno, yo te doy tal y tal venia para que tú hagas mientras yo te bendigo. No. Jesús es absoluto en lo que está pidiendo. En este momento tú puedes recibir sanidad. Hay muchos casos. Conocí el caso de una mujer enferma, desahuciada por la ciencia médica. Y la persona que fue a orar por ella recibió de parte de Dios una revelación. Esta mujer está enferma porque no ha perdonado. Él llega a orar por ella, pero antes de orar le dice, usted tiene algo pendiente. Usted necesita ser perdonada por Dios. Para usted ser perdonada, usted necesita perdonar. Entonces usted recibirá sanidad. Esta mujer, estando postrada en su cama, le dijo al pastor, no perdono. ¿Pero por qué? Usted no entiende que si usted perdona, aún así sea pronunciando las palabras, comience con el proceso de pronunciar, yo perdono, usted puede recibir sanidad. Dígame una cosa, ¿contra quién está usted enojada? Y la mujer dijo, estoy enojada contra mi esposo. Mi esposo me hirió mucho. ¿Y su esposo dónde está? No, ya él murió hace 2 años. Pero si ya él murió, sí, pero yo no lo perdono. Pero en este momento usted puede perdonarlo para que usted pueda recibir sanidad. Y dijo, no lo perdono, no lo perdono. Y prefirió seguir enferma. Y por último, morir sin perdón y sin sanidad. No podemos condicionar la orden de Jesús. No podemos ponerle trabas. No podemos escandalizarnos. Solamente rendirnos a sus pies y decirle, Señor, sánanos. Sé que muchas personas están enfermas porque no han logrado perdonar alguna herida que tienen en su alma. El salmista David dice, mis huesos se envejecieron por causa de mi pecado. El no perdonar es un pecado. Si me estás escuchando, si necesitas sanidad, vamos a hacer una especie de recuento, vamos a pensar y vamos a pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a perdonar. El perdón es un mandamiento. El perdón realmente es algo que, aunque no se sienta en el momento, hay que comenzar a pronunciar. Hay que comenzar a recibir. Di conmigo, Señor Jesús, te pido tu perdón. Quiero ser sanado. Quiero que sanes mi alma y mi cuerpo. Ayúdame a perdonar. Recíbeme. Quiero serte fiel. Sé que necesito de ti. Y no voy a cuestionar más tu palabra, sino que la voy a aceptar como tú la has dejado. Inscríbeme en el libro de la vida. No permitas que me pierda. Sálvame, Señor.
Gracias por recibirme, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.